Ya es primavera y además ayer ha sido el Día Internacional de la Felicidad. Pero os puedo asegurar que en el Congreso de los Diputados, en el Senado, ni primavera ni felicidad, cada día peor. En vez de sesión de control, estamos teniendo sesiones de descontrol total. Insultos y una vergüenza de acusaciones que han convertido nuestro Parlamento en auténtico lodazal. Lo que más me ha dolido de la sesión de control de ayer, que además ha habido un rifirrafe entre Javier Los Santos y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en relación al tema de la violencia de género. Una vergüenza porque en los últimos 2 días, han asesinado 4 mujeres, de las cuales 2 niñas. Violencia vicaria, violencia machista y la vergüenza de políticos que ni estos días saben descansar de insultos. Pero hoy, además de hablar con nuestros invitados de estos temas, vamos a hablar también del día del síndrome de Down y lo vamos a hacer con el presidente del grupo SIFU, que ha hecho de una empresa un auténtico baluarte contra la discriminación, contra la discapacidad. Y también tendremos que, cómo no, un poco de humor con Raúl Tejón, uno de los actores protagonistas de la gran serie Macho Alfa, que está arrasando en Netflix y en todo el mundo. ¿Me seguís? Nos vamos al círculo. Vente conmigo. Pues amigos y amigas del círculo, tenéis que saber que yo aprendí español viendo una serie que a lo mejor muchos de vosotros, desde luego los más jóvenes, ni se van a acordar. Pero Ana Obregón, seguro. Y los más mayores, como yo, seguro se acordarán de Ana y los 7. ¿Quién era uno de los protagonistas de los 7? Pues Raúl Tejón. ¿Quién es Raúl Tejón? Pues un jovenzuelo de 48 años que ha centrado su carrera fundamentalmente en teatro, televisión, con incursiones en la gran pantalla, y nos va a hablar también de ello. Y además ha hecho muchas series: Ana y los 7, Hospital Central, Vis a Vis, Amar en tiempo revuelto, La Verdad, un largo etcétera de magníficas series, y además todas taquillazos de televisión, claro. Luego también mucho teatro, Calderón de la Barca, William Shakespeare, y ahora tiene un exitazo monumental, español, italiano, francés, argentino, además en Taiwán. Oye, es uno de los grandes éxitos de Netflix. Estamos hablando de Raúl Tejón. Aplausos. Bueno, venga, vale. No hay público. Tenías que tener un botón de esos Pues que dicen tenemos, aplausos. pues mira, una buena idea, ¿No? director. Pues necesitamos el aplauso. El botón de aplauso. El botón de aplauso. Pero Raúl, ¿qué tal estás? Pues muy bien. Oye, menudo exitazo Machos Alfa. Ya estáis en la segunda maravillosa temporada. En la tercera y ya. estáis empezando Estamos empezando a rodar ya la a tercera. rodar la tercera temporada. Cuéntame un poquito, ¿por qué esta serie está teniendo tanto éxito? Primero porque es un tema que está ya está en la mesa, ¿no? Las mujeres ya han dado un paso adelante y si ellas dan un paso adelante, el resto de la sociedad nos tenemos que mover. De la manera que queramos, nos podemos resistir, podemos pelearnos, podemos colaborar, podemos ser... El otro día me llamaron una cosa muy bonita, aliada de planchabragas. Podemos ser una aliada de planchabragas, podemos ser lo que queramos, pero hay que moverse porque ellas no van a dar un paso atrás. Entonces eso ya está aquí, en Argentina, está en medio mundo. Y entonces la serie lo hace de una manera muy inteligente porque lo hace a través del humor, que entra... Pero no cualquier humor, porque lo que yo siempre digo... Ahora hay mucha gente que dice, es que ahora no se puede hablar de nada y uno no puede hacer chistes de nada. Sí, se puede hacer humor de todo, pero el humor bueno es el que nos iguala a todos y nos señala al diferente para reírnos del que no es como los demás. Y yo creo que eso la serie lo hace porque en el fondo somos 8 perdedores. Entonces, todos estamos preparados para perder en esta vida porque sabemos que nos va a tocar. Ganar no siempre lo vamos a hacer, perder nos va a tocar a todos. Incluso cuando hay alguien muy acostumbrado a ganar, llega algo la muerte al final y le dice, ahora sí, te lo quito todo. Te toca. Entonces, cuidado. A los perdedores siempre les vamos a entender, pero a los ganadores no siempre. Entonces yo creo que lo bueno de esto es que siempre nos podemos identificar con alguno de los 8 personajes principales. Y dime una cosa, ¿qué es de esta serie? Porque en pantalla lo que transmitís es buen rollo, que os lleváis bien y además que os lo pasáis bien. ¿Os lo pasáis también grabando juntos? Ha habido momentos en el que el ayudante de dirección ha tenido que decir, por favor,
dejad de reír porque no se oye la claqueta. Entonces, este es el... Realmente, hombre, no todos los días puedes estar así, pero es verdad que hemos hecho mucha piña los 8, con Laura, que es la directora, con Alberto, que es el productor ejecutivo. O sea, es como una pequeñita familia, es verdad que... Y lo que decíamos, o sea, vamos todos como en manadita. El otro día, Festival de Málaga. Pues, oye, ¿cuándo podéis ir? ¿Primero o segundo fin de semana? Primer fin de semana. Pues venga, todos. O sea, porque todavía, incluso en tercera temporada, nos apetece pasar tiempo, estar juntos, y yo creo que eso se ve, ¿no? Es la historia de 4 amigos y nosotros nos hemos hecho amigos. Nos hemos hecho amigos de verdad. Entonces, hay algo de ese juego que ya hay fuera que también está dentro. Y dime una cosa, desde el punto de vista, ¿sigue habiendo mucho más machos alfa en la sociedad? Hay mucho macho y hay mucho por deconstruir. Y mucha hembra por deconstruir. Quiero decir que esto es... A ver, cuenta. Bueno, pues es que... Cuenta. Pues es que vamos a contar primero lo de la hembra a deconstruir. Cuidado, cuidado. Claro, es que la deconstrucción no es una cosa que no es patrimonio de la masculinidad. Y lo que decimos, no hay una única masculinidad. Hay tantas masculinidades como hombres, si queremos. Igual que no hay una única feminidad. Hay tantas como mujeres hay. Y dentro de eso, el patriarcado atraviesa la sociedad. Entonces atraviesa a hombres, a mujeres, cis, heteros, transexuales, bisexuales, con capacidades diversas. ¿Hay muchas mujeres alfa? No, mira, mujeres alfa no. Okay. Hay menos por una sencilla razón. Porque igual que a nosotros el patriarcado nos ha eliminado de un plumazo determinadas emociones que nosotros, se supone, según el patriarcado, que no está bien que sintamos, no podemos ser débiles. Hay determinadas emociones. Hay mucha mujer que se resiste y pelea contra sus propias emociones e intuiciones porque no son propiamente femeninas. Por ejemplo, la ambición, el ser muy directas, el ser agresivas. Que también hay muchas. Y eso es patriarcado. Y entonces también las señor. hay. Pero menos porque igual que nosotros nos han cercenado parte de nuestra emotividad, a ellas también. Pero claro, pasa al contrario. Es decir, igual que hay hombres muy feministas, hay mujeres muy machistas. Y dime una cosa, ¿cuál es tu desarrollo? Me interesa mucho saber que algún día tú has sido también a machos alfa. Todos. ¿Te has sentido machos alfa? Todos hemos... Pero todos... ¿Y cómo has superado el complejo de machos alfa, si algún día lo has sido? Pues teniendo... Pues porque de repente alguien te pone el dedo sobre la llaga y te dice, oye, chaval, ¿te estás escuchando? Y por primera vez, cuando tú oyes otro discurso que no es el mayoritario y el normativo, dices, oiga, ¿qué ha pasado aquí? Pero me sigue pasando, es decir, la deconstrucción es un proceso. El otro día hice un comentario que no voy a repetir. Y un amigo mío me dijo, es absolutamente patriarcal. Y dije, hostia, es verdad. Perdón. Cáspita. Es verdad. Caspitina. Caspitina que luego, es verita. Luego hablaremos también de Italia, que también Raúl tiene mucho que decir. Entonces, claro, es un proceso en el que estamos involucrados todos, o en mayor o menor medida, por voluntad propia o porque nos obliguen. Es decir, ellas no van a dar un paso atrás, hacéis muy bien. Y pues tú puedes seguir el curso del río o ponerte a la corriente, remar a favor o remar en contra. Oye, o dejarte flotar, que también... Mira, vamos a abrir un pequeño paréntesis, además lo he dicho en la introducción del programa de hoy, que a mí ya... tú sabes que lo crítico que soy de la clase política, aunque trabajo también con ello, pero soy muy crítico. Pero últimamente ya es que el Congreso de Diputados, el Senado también, se ha vuelto un lodazal. Ya os lo he dicho y os lo repito, un lodazal. Tú sabes que en los últimos días ha habido 4 mujeres asesinadas, entre las cuales 2 niñas, envenenadas por su padre. Envenenada por su padre. Y a mí me da mucha vergüenza. Y una cosa que he dicho estos días es que para mí un mal padre, un violador, un asesino, incluso en potencial, que tiene órdenes de alejamiento, no puede ser un buen padre. No puede serlo. Es que si eres mala persona, no puedes ser buen nada. Eres mala persona. Y entonces hay que hablar mucho, evidentemente. No sé hasta qué punto se le pueden limitar los derechos de visita, no se le pueden limitar los derechos de visita, pero están las visitas supervisadas.
Quiero decir, Pues si esos tú no niños, puedes ya. limitar la visita de ese padre, tendrás que controlar esa visita, porque es un señor que tiene una orden de Pero alejamiento no lo en contra de la hacen, madre. pero no lo hacen. Bueno, pues no ahí, lo hacen. ahí, señores políticos, tendremos que poner un poquito, Sí, señor. ¿no? Y cuando de repente una política feminista y cuando las señoras feministas salgan el 8 de mayo a la calle y digan, señores, nos están matando Sí, señor. a nosotros y a nuestros hijos, que nadie se lleve las manos a la cabeza, porque las están matando. Sí, señor. Que un buen padre nunca dará una bofetada a una mujer. Y un mal padre, un asesino potencial o que ya ha violado a una mujer o la ha bofeteado, nunca va a ser un buen padre. Políticos, remangaros y hacer algo. Porque un mal padre, un violador, no puede visitar a unas niñas teniendo órdenes de alejamiento solo. Nunca, jamás. Jamás. Y dime una cosa, Raúl, volvemos un poquito, hacemos un pelín más relajados. Bueno. Un pelín más relajados. Bueno, ¿cómo han transformado las plataformas, el mundo audiovisual, tu trabajo, el trabajo de los actores? ¿Cómo se ha transformado el trabajo? Es una evolución muy rápida. Realmente la televisión, sobre todo la televisión y el mundo audiovisual se transforma, incluso el cine se está transformando últimamente en que, bueno, es verdad que la técnica también nos ayuda. Ahora están todos los medios que en digital te permiten tener que maquillar menos, iluminar menos, pero aparte te permiten montar más rápido. Todo esto es una maravilla. Entonces, ¿eso qué hace? Que el ritmo de producción sea más vertiginoso. Eso va en detrimento también de que antes había unas pausas y unos tiempos que ahora no las hay. Eso es una manera. Entonces, ahora incluso las películas, o sea, que una película vaya más allá de las 6-7 semanas ya es como, y antes una película sabíamos todos que eran 14, Sí, señor. ¿no? 10, 14 semanas, depende. Entonces, esto es un cambio. Nosotros nos hacemos una temporada entera en 4 meses. Es verdad que son capítulos de media hora, pero son 4 meses de rodaje. Esto ya es un cambio. Y el segundo cambio es que por primera vez, y esto también tiene que ver con las plataformas, pero tiene que ver también con nosotros como hispanohablantes, nos hemos dado cuenta de que el mundo hispanohablante tiene algo que decir y sobre todo una cultura de millones y millones y millones y millones de personas unidas por una lengua. Y esto los anglosajones lo tenían muy claro. Alguien de Australia jamás tenía problemas para trabajar en Estados Unidos. Alguien de Sudáfrica no tenía problemas para trabajar en Reino Unido o en Estados Unidos. Pero aquí venía un mexicano y poníamos el grito en el cielo. O nosotros íbamos allí y teníamos que utilizar el acento neutro. Y ahora nos estamos dando cuenta de que la gente puede viajar, puede tener su acento. Y está encantada. Y entonces de repente hacemos Hombre. productos para todo el mundo. Además me ha dicho una cosa que me ha encantado, que la Calle Corriente parece que tiene más problemas para liberarte de los fans que la Gran Vía. Pero la Calle Corrientes sí. Buenos Aires, por Buenos cierto. Aires, Buenos Buenos Aires. Buenos Aires me trató muy bien, pero es verdad que Argentina... mira, el otro día fui a ver el musical de Rafael Acarrá. Bailo, Bailo, Amigo. y justo detrás había una pareja que me dijo que sepas que en Argentina la estás rompiendo. Y dije, lo sé, porque este verano estuve allí. Modestamente lo sé. Es que este verano yo les escribía a estos, porque claro, me fui a rodar una película allí en Buenos Aires, pleno mes de agosto, y eso, Calle Corriente, yo voy al teatro. Yo digo, en Argentina no me va a conocer ni mi abuela. Y nada, ¿sabes? todo el mundo ahí. Todo el mundo Vamos. foto, todo el mundo. Y he de decir que desde un sitio que, y ahora voy a explicar por qué, que me parece muy interesante. Yo en Buenos Aires no soy el de la tele. Yo en Buenos Aires no soy el de Netflix. Yo en Buenos Aires soy Raúl Tejón. Se me dice por nombre y apellido. Saben que además de Machos Alfa he hecho otras muchas cosas y te dicen cosas ¿Y bonitas por qué? como ¿Por qué esta diferencia? me encanta tu arte, gracias por hacerme reír. ¿Y esto? Por un valor fundamental, y es que los argentinos, hasta ahora que ha entrado Milei, lo voy a decir claramente, Ajá. su cultura ha sido siempre una seña de identidad, igual que el fútbol. ¿No? Y entonces, para un argentino, la cultura tiene un valor y un peso específico que aquí jamás se le ha dado. Porque en este país la cultura siempre ha sido vapuleada. ¿Y qué vamos a hacer? Pues tendremos que tener otro pactito de Estado, ¿no? Porque no puede ser que... Porque ha sido vapuleada. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Pues la cultura... Lo dicho también en relación no solo a la cultura argentina, la italiana, la francesa, a la inglesa, donde todos los pueblos, yo digo siempre que el hecho que a veces un pueblo con la cultura es algo chauvinista, es bueno. Es Claro, bueno. mira porque Francia. Efectivamente, Italia. Tú que has vivido en Italia, Claro. sabes perfectamente lo que es todavía un Ornella Vanoni, una mina, y actriz que a lo mejor tiene 80, 90 años, que todavía Patti sigue. Bravo, Que todos siguen ahí.
Todas siguen triunfando. ahí y todas Y aquí siguen, parece y siguen que es cantando en algo- San Remo y siguen cantando Efectivamente. porque hay un valor en eso que hacen, con independencia de ideologías. ¿Por qué aquí no pasa? Pues porque aquí el fascismo aguantó 40 años más. Y hubo un relato de lo que era una cultura válida y una invalidación de determinada cultura que durante 40 años se conformó, se manifestó y se hizo. Entonces, no nos olvidemos que a Lorca le matan por lo que dice, por lo que escribe y por ser quien es. Cuando tú eso lo tienes que validar, tienes que invalidar parte de toda esa cultura. Y toda esa cultura es inválida porque no sirve a los valores del fascismo. ¿Hay fascismo ahora? Sí, claro. ¿Dónde lo notas? ¿Cómo lo notas? ¿Y dónde lo ves? Primero porque evidentemente hemos vuelto a normas bastante autoritarias y a maneras muy autoritarias de hacer política, para empezar. Porque hay líneas rojas que se han saltado. Es decir, que la violencia tiene género, es que no lo voy ni a someter a debate. Y el que lo haga, en su conciencia irá. Ya no digo en su conciencia irá. Es decir, esas dos niñas no han sido asesinadas porque su madre, porque su madre era mujer. Porque a la inversa seguramente no se hubiera hecho. Por supuesto. Hay casos donde una mujer puede asesinar a sus hijos, pero Pasa menos. pero no existe la violencia vicaria tal cual, ¿no? Entonces, claro que hay fascismo en cómo se nos dice, cómo tenemos que pensar. Hay fascismo en la cancelación. La cancelación es fascista. Y ahora la estamos viviendo. Y la estamos viviendo. Todos los días, justamente la semana pasada tuvimos invitada una escritora italiana, Alessia, que ha escrito el libro Cancelación, hablando justamente de Claro. cómo no hay libertad. Y de tiene cómo que ver practican. con la polarización. Totalmente. Es decir, estos son mis valores, que si no les gustan los cambiamos, pero me los llevo hasta este extremo para oponerme. Es evidente que siempre tiene que haber oposición. La gente también se define por oposición. Es decir, yo me defino con el de enfrente porque soy distinto, pero no puedes suponer una invalidación de todo lo que es diferente. Eso es lo fascista. Y a propósito de fascismo, no puedo no preguntarte sobre Giorgia Meloni. Tú has vivido en Italia. Giorgia, soy Giorgia una Milana. mamma. ¿Es fascista, sono Giorgia? cristiana, ¿eh? ¿Es fascista, Giorgia? ¿Cómo has vivido en Italia? Cuéntame un poquito, porque además tú has vivido en una época un poco menos fascista en Italia. Un poquito menos fascista. Yo creo que es evidente, ¿no? Es un neofascismo muy neoliberal en lo económico, pero que se basa en... Aquí todos enseguida nos gritan la libertad, pero enseguida vemos que la libertad es para cuando a mí me interesa. Cuando es la libertad del otro no me gusta tanto. Y esto es fascista. ¿Por qué estuviste en Italia? Cuéntame un poquito. Pues mira, Que nunca me lo has contado. a mí me llamaron para hacer una serie que se llamaba algo así como Sono la moglie de un poliziotto. Ah, qué bonito. Parece una peli un poco, no sé. Sí, era una erótica, serie, no sé. Una soap opera. Era una soap opera, absolutamente soap opera. Sí. Sono la moglie di un poliziotto, sí, me sí. encanta. Y estaba a punto de hacer un posto al sole. ¿Sí? Hombre, claro, otro Qué de los guay. grandes. Bueno, estaba a punto de hacer unas cuantas que no he podido hacer, pero... y entonces a mí me llaman para hacer un personajito de español. Y yo estaba haciendo una serie aquí muy mala, de las peores cosas que yo he hecho aquí. Que no voy vamos a decir el nombre. Y entonces yo dije, señores, me reclaman en Italia una semana. No, pero es No puedo decir que imposible, no. Es imposible. Señores, una semana. Arreglemos, no es imposible. Entonces dije, mire, señores, no puedo hacer el personaje porque la productora de aquí no me deja ir. Fue decir esto y al día siguiente me dijeron, se cancela la serie. ¡Yeah! Sí, claro, llamé y dijeron, bueno, pues ya hemos elegido otro. ¡No! Claro, a ver, ¡Ay, claro. qué pena! Entonces dije, pues con todo esto que yo he ganado con esta serie, de cuyo nombre no quiero acordarme, Ajá. hago mi maleta y me presento en Roma. Muy bien. Y vamos a ver qué pasa. Mejoro un poquito mi italiano y pues hice mi maleta. Yo llegué un 17 de julio a Roma, solo, en una ciudad que había visitado solo con Domingo, la Domenica. Vino a buscarme al aeropuerto mi amiga Arianna. Era la única persona que yo conocía en Roma. Romana. Ella, toda su familia, todo eso tal. Que ahora te cuento esta que también es muy divertida. Y me dijo, pues cariño, me voy de vacaciones.
te veo a la vuelta. Y entonces me quedé solo en Roma sin conocer a nadie. No, habría sido Ferragosto, que ahí No, sí que no hay 17, nadie. 17 de julio. Ah, Pero bueno. luego sí, claro, Bueno, pasé el bueno, claro. Ferragosto. Porque yo iba a quedarme como un mes y algo, iba a estudiar un poquito de italiano, iba a ver si encontraba representante allí. Y me quedé casi de seguido 6 años. Wow. Y trabajaste. Y trabajé, pero trabajaba más aquí, fíjate, porque es verdad que lo que a mí me ofrecían en Italia no me daba para vivir, quiero decir, porque yo hacía allí las partes de extranjero, que es lo que tengo que hacer, aunque he de decir que, por ejemplo... Hombre, tu italiano está muy bien, querido. Sí, no, yo he llegado hasta la final de Escuadra Antimafia, pero Claro. claro, el problema me decían, ¿y yo cómo explico que un español es el de Escuadra Antimafia? Yo decía al productor. Pues chico, como Pues, un chico, italiano está aquí presentando sí, un programa. efectivamente, un digo, programa. oye, que me has llamado tú, Que no que pasa- yo no, que llamé- no yo no me, pasa- o sea, que que yo no no me pasa autollamaba, nada, que no claro. pasa nada. Yo creo que también era otra época. Entonces lo que hacía es venía, porque los personajes me Trabajabas ofrecían y te allí, volvías y me ahí. volvía. Qué Además, maravilla. si es que yo vivía en Roma y me llamaban para un casting y cogía el primer vuelo de la mañana, venía, hacía el casting, comía con mi madre y con mi hermana, daba una vueltita por aquí, cogía el vuelo de las 6 de la tarde y dormía en Roma. Oye, Raúl, y cultura y homosexualidad. Entonces, un tío abiertamente gay. Sí. ¿Ha sido una ventaja, una desventaja? ¿Cómo ves tú ahora mismo el mundo de la cultura en general en relación al tema de la diversidad? ¿Completamente superado? No. ¿Hay estigmas? Todos. Para mí no es una desventaja porque yo soy homosexual. Entonces, lo que yo soy se lo debo también en parte a mi sexualidad. Y si yo tengo algo claro en el mundo, y se lo digo además, muchas veces me llaman a una escuela de interpretación o oye, dar una charla a los chavales, tal, no sé qué, no sé cuánto es. El único consejo que yo puedo dar para la actuación y para la vida es abraza quién eres. Tú eres único en este puñetero universo. Y punto. Si tú eres capaz de ir adelante con eso, abrazarlo y no avergonzarte, y sobre todo llevarlo por bandera, te va a ir muy bien. ¿Estamos en un periodo de censura? Sí. ¿Lo vives como una persona que además utiliza el humor? ¿Trabajas con humor también en alguno de tus papeles? ¿Crees que estamos realmente ahora mismo retrocediendo en tema Yo creo de que, humor? fíjate, lo que yo te decía antes, fíjate Machos Alfa, habla de todo, no se ha cortado de nada. Lo que Por hay- esto gusta. Por Claro, esto pero- gusta. pero, Porque lo hacen más con elegancia y educación. Es que claro, Nunca es que es con lo que insulto. decimos. Ya no se puede contar chistes de mariquitas. Sí, Claro que puedes. si yo hago chistes de mariquitas. Insisto, en lo que no puedes es señalar al mariquita, al que tiene pluma, al que no tiene el six-pack, al que... para hacer burla de él. Que se hace. Porque es diferente. Claro que se hace. Que se hace. Entonces, ese es el mal humor. Es que no se puede hacer el chiste ya de gangosos. Pues no, cariño. Salvo que todos pongamos de manifiesto que tenemos muchas veces muchos problemas para expresarnos. Sí, señor. Y entonces ahí... Oye, Raúl, y para acabar, futuro. Ya hemos Cuéntanos. acabado. Pues chico, ha pasado casi, no sé, ¿Esto 25 qué es? minutos. Háblame de tu futuro. ¿Qué proyectos tienes? Además de grabar ya la tercera temporada de Machos Alfa. ¿Estás viendo algo en el cine, por ejemplo, para verte? En Tengo gran que pantalla. estrenar antes del verano, espero, David Matamoros, si no, voy a Barcelona antes del verano tengo que estrenar una película que se llama Astronauta, que rodamos este verano. Astronauta, que es una comedia romántica Muy bien. y que rodamos en coproducción con Argentina y con Uruguay, Mother Superior y Sombra Cine, y aquí Miyagi Film, Mr. Miyagi Film, y dirigida por David Matamoros, con Alejandro Nones, Raúl Fernández, Sabrina Praga, que ha sido un viajazo y un regalazo que me ha dado esta vida, y es nuevamente comedia, cosa que me alegra porque a mí nadie me daba comedia y ahora de repente me viene la comedia y cosa que me gusta mucho. Qué guay. Y hago la tercera y después de la tercera parece ser, si todo va bien, esta no te puedo decir mucho, empiezo otra película. Oye, ¿y musical? ¿Ves que no puedo acabar? Claro, es ¿Y que, musical has ay, hecho Dios, alguna vez? No, pero me encantaría lo que yo Uy. disfrutaría cantar. Uy, te estás metiendo en un lío, ¿eh? Ya, pero... ¿Por qué? Oye, pero- que a lo mejor ¡Hombre! hay nueva temporada de Bailo. Por y, favor, yo quiero oye, hacer algo ahí. Sí, ¡Hombre! ¿te apetece? Pero vamos, yo ¿Te me lo- atreves? Yo claro que me Una atrevo. promesa. Hombre, claro que me Oye, atrevo. hablamos prontito. Da capogiro. Bailo. Pues Raúl, ha sido un autentico piacere. Piacere Bellissimo, mio. bellissimo. Ci vediamo Grazie. presto. Grazie di cuore. ¿Os lo habéis pasado bien? Pues entonces, seguid viendo Machos Alfa y todos los grandes éxitos
de un futuro actor de musical. Ay, que te tomo la palabra, ¿eh? Bueno, ya os he dicho en la introducción de hoy que mientras nuestros políticos han conseguido que nuestro Congreso, el Senado, el Parlamento en general se vuelva un lodazal, pues sabéis perfectamente que hay otra gente que se ocupa de los problemas reales de la gente, ¿verdad? Lo que nos gustaría que también los políticos hicieran todos los días. Y además, hoy, que es el Día Internacional del Síndrome de Down, tengo realmente el honor de hacer esta entrevista a alguien que ha hecho mucho para este país en el tema de la discapacidad, en el tema de ayudar realmente de forma solidaria a los demás. Pues un gran empresario, Albert Campabadal. ¿Digo la edad o no la digo? Sí. Venga, 74 años, empresario catalán, presidente fundador del grupo SIFU. Es realmente una entidad, una empresa que os puedo asegurar, yo no la conocía mucho, pero la conocí hace poco. Voy a decir que la conocí en un evento para mí extraordinario. Un evento que realmente a mí me cambió la manera de ver en muchos casos la discapacidad relacionada con la cultura, con el mundo de los espectáculos. Le conocí en un espectáculo que yo quiero que Albert ya nos cuente, de la Fundación SIFU. Sí, eres muy generoso en tu presentación. Hacemos lo que podemos, como todo hijo de vecino. Pero bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver, nosotros desde Fundación SIFU lo que intentamos es hacer varias cosas. Una es la inserción laboral de personas iremos al espectáculo. A superarte. A superarte esta gala maravillosa. Hacemos inserción laboral de personas con discapacidad en la empresa ordinaria. Estamos ahora a punto de publicar el primer libro sobre discapacidad y sexualidad. Hacemos charlas, hacemos formación, hacemos muestras de temas siempre alrededor de la discapacidad. Y lo más importante es lo que tú apuntabas, tenemos bastantes personas con discapacidad becadas en temas de tocar instrumentos, de formación musical, ¿no? Y cuando un artista pues aprende a tocar un instrumento, lo que quiere es después exhibirse delante del público. Por supuesto, Acuerdo, como todos los artistas. Yo en mi época de estudiante tocaba la batería y tenías que ensayar mucho, pero después lo que te apetecía era pues tocar delante del público, ¿no? Y entonces yo creo que lo que hemos conseguido es que estas personas, después de todo un año de estar becadas, tengan los escenarios más importantes de España. Por ejemplo, en Barcelona pues ya llevamos 6, 7 u 8 galas en el Liceo, en el Gran Teatro del Liceo. Aquí empezamos hace 3 años, el primer año fue en el Teatro Real y llevamos 2 años en los teatros del Canal. Estamos buscando ahora un teatro más grande. Sí, porque se quedó, os puedo asegurar, yo estuve en esta gala maravillosa, que tengo que decirlo, Albert no lo va a decir porque es muy humilde. La gala fue emocionante. A mí se me escaparon las lágrimas, pues duró el espectáculo 1 hora y media más o menos, os puedo asegurar muchísimas veces. Pero se me escaparon no solo porque el espectáculo era maravilloso, la superación de todos los artistas. Sí. Y luego la dignidad maravillosa que había encima del escenario. Sí, es que nosotros lo que intentamos en nuestras galas, que son galas hechas por personas con discapacidad, es no mostrar sus discapacidades, sino sus grandes capacidades. Sí, señor. O sea, de alguna manera lo que muestra... Su talento. Su talento. O sea, todas las personas hay cosas que no las podemos hacer. Imagínate yo con 74 años, mis grandes imposibilidades, ¿no? Pero algunas cosas sí que las podemos hacer, ¿no? Entonces estas personas, además para estas personas, muchas con discapacidad intelectual, la música es un salvavidas. La música es algo que les entra adentro y además les obliga a trabajar en grupo, a tocar en grupo, les disciplina
y es que la música es puro sentimiento, ¿no? O sea... Pero, pero además... Y entonces sí, y entonces es que tú fue la primera vez que Sí, viniste sí. a una gala nuestra, es la primera. Llevamos muchas, ahora en abril estamos en Valladolid y a finales de año en el Teatro del Liceo de Barcelona. Entonces, Donde te puedo asegurar que voy a ir, tenga lo que tenga, lo voy a cancelar para estar en el liceo. pues, Porque tiene que ser una emoción entre bueno, el teatro, que es espectacular. llenamos y más de 2.000 plazas. Es que el problema impresionante. el problema Se os que queda tenemos todo es que pequeño. se nos queda Se os pequeño. queda pequeño. El primer año en Madrid dijimos, vamos a ver qué pasa, porque al Teatro Real cabe bastante gente. Llenamos Bueno, y habrá que no- buscar el Palau Sant Jordi, ¿no? No lo sé, pero algo Claro, se el Palau Sant Jordi hay que buscarlo, o el, Sí, sí. o el Wisi Center aquí en Bueno, Madrid, tampoco nos claro. pasemos, pero bueno, Bueno, pero llenamos. oye. Pero entonces, las personas que como tú viniste a la primera gala, pues bueno, piensan, bueno, pues vete a saber qué me voy a encontrar, esto, pues bueno, hecho por estas personas, no sé. Y claro, y se encuentran con un espectáculo, con muchísima gente, con ganas de superación. Además, durante actuación y actuación explicamos un poco la vida de las personas, el entorno familiar, lo que les ha llevado a hacer lo que hacen, lo que les pasa. Y esto Su vida, en pocas palabras, su vida. Y esto emociona. Pero a mí, Albert, yo sé que te gusta mucho hablar de las galas, ¿no? Que son de superarte, que son realmente, os puedo asegurar, la próxima no os la perdáis en Madrid, los que estáis en Madrid, los que estáis en Barcelona, los que estáis ¿Cuándo es en Valladolid? En Madrid el día 4, me parece. De El abril. día 4 de abril, los que vivís en Valladolid, ir a verlo, que es impresionante. Pero a mí me emociona superarte, me emocionó esa gala, pero sinceramente yo conocí a Albert pocas horas antes de la gala, pero a mí, cuando me contó la historia del Grupo SIFO, me emocionó también, porque ahora mismo el Grupo SIFO es que estamos hablando de miles de empleados y de miles de puestos de trabajo creados para poder dar una vida digna, una profesión digna a muchísimas personas que en otros ámbitos no lo hubieran tenido. Y por esto, Albert, sé que tú eres humilde, me gustaría saber cómo nació el Grupo SIFO. Porque ahora mismo, ¿cuántos empleados tienes? ¿9.000? 9.000 personas, 9.000. de las 9.000 hay 5.000 personas con discapacidad. 5.000 personas empleadas con discapacidad y 3.000 clientes. Pero ¿cómo nació? Sí. Cuéntame un poquito Vamos a cómo ver. nació el grupo. Yo hace 54 años que trabajo y estaba... Vamos, si eres un niño. Sí, Un niño. nada, antes de ayer. Y estaba y estoy todavía en el sector de las estaciones de servicio. Ujú. Y entonces ahora todas son muy automáticas, con muy poca gente, pero 30 años atrás todo era un servicio atendido, las personas llegaban a la estación de servicio con el coche, venía el empleado, les ponía la gasolina y tal, ¿no? Y entonces, la discapacidad es un tema que está muy presente en mi familia. Mi madre muchos años fue en silla de ruedas, tengo un hermano con discapacidad intelectual, mi hija. Entonces es un tema muy presente. Y entonces, a mí me gusta probar cosas, innovar, ver qué pasa, empezar cosas nuevas, o sea, un poco inquieto. La monotonía me aburre. Ujú. Y entonces, en las estaciones de servicio, empecé a poner personas con discapacidad trabajando. Y aquello que pones una y funciona bien, pones dos, pones tres, y son personas que si están, la actitud es correcta y las formas, pues funcionan, vi que funcionaban perfectamente. La única cosa que has de hacer es que evidentemente, según qué discapacidad, la has de poner en un trabajo o en otro. El puesto de trabajo, aparte de cómo personalmente sea y si es formal y aprende y tal, pero después que aquella discapacidad que aquella persona sufre le permita desarrollar aquel trabajo, ¿no? Y entonces vi que funcionaban bien. Pero claro, una estación de servicio no es quizás la empresa mejor para crear muchos puestos de trabajo, porque una estación de servicio, según... Tiene pocos empleados. En aquella época, y ahora cada vez menos, pero en aquella época, según las ventas que había, pues podías tener 4, 5, 6, 7 trabajadores, no más, no más. Entonces, no es un buen instrumento para crear puestos de trabajo para personas con discapacidad. Y entonces, el grupo SIFU viene de Servicio Integral de Fincas Urbanas. Yo pensé, digo, ¿qué podría hacer yo
para crear puestos de trabajo, pero para crear para crear más puestos de trabajo de lo que soy capaz de crear en una estación de servicio, ¿no? Tenía varias, unas cuantas. Entonces, digo, pues mira, las comunidades de propietarios de determinados barrios, todos tienen su consejo portero, la persona que limpia, la persona que cuida el garaje, la persona que cuida el jardín o la piscina. O sea, son fincas en determinados barrios de Barcelona, porque el proyecto empezó en Barcelona. Son fincas que tienen personal de trabajo, ¿no? A su servicio. Y entonces, pues empezamos así. Pero después vas viendo que lo que haces en una comunidad de propietarios también lo puedes hacer en un edificio de oficinas, y lo puedes hacer en una empresa que está en un polígono industrial, y lo puedes hacer en Barcelona, y después me fui a Zaragoza, y después me fui, me parece, a Sevilla, ya me vine a Madrid, y bueno, y hoy tenemos más de 40 delegaciones. Y 9.000, repito, 9.000. empleados. Y de estos 9.000 hay 5.000 con discapacidad, pero de estos 5.000 con discapacidad hay 2.200 o 2.300 que son personas gravemente afectadas, es decir, personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o con discapacidades físicas, orgánicas o sensoriales en un grado de afectación por encima del 65%. Y te voy a decir, de personas con discapacidad en edad laboral en España, solamente trabaja una de cada 4. Pero de este grupo que te digo que tenemos 2.300 personas, 2.200 y pico, de este grupo solo trabaja una de cada 10 personas en Y España. dime una cosa, Albert, las empresas de más de 50 trabajadores en España, lo sabemos, bueno, casi todos lo saben, deben cumplir con la Ley General de Discapacidad, Sí. que le obliga a contar con al menos el 2% de su Exacto. plantilla con discapacidad. Sí. Aunque si no lo hacen, puede cumplirla con medidas alternativas. Me gustaría saber cuáles son, cómo pueden exactamente cumplirlas. Es decir, ¿qué grado de cumplimiento existe en España de esta ley? ¿Se cumple o no se cumple? Muchas felicidades, Oprepio, porque no habíamos preparado la entrevista y sabes muchísimo. Bueno, yo sí que me la he preparado. Tú te lo has preparado muy bien, te lo has preparado muy bien, sí. Mira, vamos Lo que a... no te he dicho las preguntas. No me has dicho las preguntas, me has asustado un poco. Digo, a ver por dónde sale. Pues vamos a ver, las empresas tienen que tener, como tú muy bien has dicho, un 2% de personas con discapacidad. Quiere decir que a partir de tener 50 trabajadores, uno ya debe ser una persona que tenga una discapacidad, ¿no? Entonces, muchas veces, por la tecnología de la empresa, por la alta desarrollo tecnológico, muchas veces por los esfuerzos que trabajar en aquella empresa exige, por determinadas razones, a veces hay empresas que les es muy complicado cumplir con este 2%, porque no encuentran perfiles que puedan hacer aquel trabajo y que además tengan una discapacidad. Entonces, el Estado preveyó, me parece que fue en el año 2000, la ley de medidas alternativas. ¿Qué quiere decir? Que alternativamente, si no puedes cumplir Con este 2%, con este 2%, puedes acudir a un centro especial de empleo, que son las empresas que trabajan única y exclusivamente con personas con discapacidad, y entonces allí comprar productos o servicios, o comprar algún producto fabricado por aquel centro especial de empleo o un servicio que te proporciona aquel centro especial de empleo. En Francia es muy parecido, es nuestro país vecino, allí no es el 2%, es el 6%, y el 3% es obligación directa, sí o sí, de tener personas con discapacidad en la plantilla, y el otro 3% es a través de un centro especial de empleo. En Francia les llaman empresas adaptadas, pero es lo mismo, comprando productos o ¿Y servicios. subirías este porcentaje, Albert? Porque a mí personalmente, pero yo soy un ignorante en comparación a ti en todo esto. Desde tu punto de vista, ¿el 2% es suficiente o para disminuir? Tú claramente has dado unos números que a mí personalmente me parecen un poco vergonzosos, que solo uno de cada 4 potenciales trabajadores Sí, pueda trabajar sí. siendo discapaz, a mí me parece un número Sí. absolutamente vergonzoso. Estamos hablando del 75%. Que no trabaja. En España, se puede hacer? En España hay más de 2 millones de personas en edad laboral que tienen discapacidad y solo trabajan unas 500. Por lo tanto, personas. 400.000 personas están en empresa ordinaria y 100.000 personas están en centro ¿deberíamos especial de empleo. subir o no el Entonces, 2%? sí, entonces, lo que te iba a decir,
la población española, estos son números que a lo mejor no todo el mundo lo conoce, ¿no? La población española tiene casi un 10% de personas con discapacidad. Es que, o sea, en España de cada 10 personas una tiene una discapacidad. En España, No, seguro que no, la gente no lo sabe. en España, cada 3 familias, una familia tiene una persona con discapacidad. O sea que la discapacidad, aunque nos parezca un tema Menor. menor, está muy extendido. Y cuando hablamos de personas con discapacidad, tú coges a alguien que no está en el sector y le dices, oye, y dime, ¿qué es una persona con discapacidad? Pues una persona que va en silla de ruedas. Oye, ¿y qué es una persona con discapacidad? Una persona que no ve. ¿Qué es una persona con discapacidad? Una persona que le falta, pues, no sé, un brazo. No, la discapacidad es aquella persona, también, estos casos también, pero también es aquella persona que ha tenido un ataque o dos de corazón y no puede hacer esfuerzos, no puede, y su rendimiento es más pequeño, no puede tener estrés. Una persona con discapacidad es aquella persona que, por ejemplo, pues tiene una diabetes que le obliga a estar constantemente pues controlado y tal. Un caso curioso. Este es un caso curioso, vamos a hablar de cosas que no sean tan serias. Venga, va. Tengo una trabajadora en Zaragoza que tiene un perro, trabaja de administrativa y tiene un perro a su lado. Y no hace mucho fui a la delegación de Zaragoza y le digo, oye, pero ¿cómo es que tienes este perro aquí al lado? Dice, mira, yo tengo diabetes y llevo un indicador acoplado que me dice los niveles de azúcar en la sangre. Pero mi perrita detecta antes mis variaciones de glucosa en sangre que el artilugio que yo llevo. Qué fuerte. Y tiene una hija que también tiene diabetes y también tiene su perro. Es curioso, es curioso. Entonces, estas personas son personas con discapacidad. Una persona que no oye. Tú ves una persona por la calle que pasa y pues no sabes si oye o no oye. Pues si no oye, tiene discapacidad. No hace falta que sea una persona sorda total. Pero una persona que tiene muchas dificultades para oír. Una persona que, por ejemplo, una mujer que tiene un cáncer de mama, le han tenido que extirpar un pecho, le han tenido que sacar algún ganglio, aquella persona no puede hacer esfuerzo. Pues Albert, vamos a escribir la carta del Reyes Mago, porque aquí entonces, este programa... Entonces, con el 6% trabajarían más personas. Bien, entonces, ¿qué le pedimos a la administración pública? Pues bueno... Que suban la obligatoriedad. Por ejemplo, y que también controlen. Por ejemplo, en Francia tú tienes una empresa y no tienes este 6% y cuando presentas el impuesto de sociedades tienes que decir no tengo este 6%, Es decir, que aquí no se controla. me falta cumplir el 1, el 1,5, el 2, el 2,5 y según el incumplimiento, además de abonar el impuesto de sociedades, tienes que abonar una cuota por aquel incumplimiento. Aquí, si no te viene la inspección y te caza, pues no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Porque no tienes obligación de declarar. Ha de ser la inspección de trabajo que aquel día Y, pasa por delante y de tu sabes, no sé si tienes este dato, pero que me parece muy importante, más o menos tienes idea de cuántas empresas en España que estarían obligadas a tener este 2% sí, de empleo. a lo mejor hay el 50% que no cumple. 50%. Tranquilamente más. Sí. Fíjate tú que ahora lo que regula la ocupación es la Ley General de la Discapacidad, como muy bien has dicho. Antes era la LISMI, la Ley de Integración Social de Minusválidos, porque entonces ahora hablamos de personas con discapacidad, entonces hablábamos de minusválidos, que es del año 82, pero lo que no sabe muchísima gente es que la obligación del 2% es del año 1970, época del general Franco. Ya el general Franco, en el 70, o sea, estamos hablando de 54 años atrás, ya hizo una ley que obligaba a las empresas a tener un 2% de discapacidad. Es decir, después de 54 años todavía no se cumple. Me estás diciendo todavía no que se cumple. después de 54 años, es decir, desde la dictadura, Sí. todavía no ha habido ninguna evolución de la ley que pide. Bueno, te hablo del porcentaje de obligatoriedad. Sí. No, el porcentaje es el mismo, evidentemente. Lo que sí que yo te diría que las empresas están más concienciadas y el cumplimiento. Me vas a permitir, perdona, que si te llevo la contraria, si me dice que el 50% no cumple, concienciadas, pues tampoco mucho.
me vas a permitir. Sí, pero si venimos de la nada... Hombre, ya, pero es Si que me venimos parece una de la vergüenza. nada. Me parece una vergüenza. Sí. Es decir, no solo que no se respete esta obligatoriedad de la ley, pero es que además no se está supervisando suficientemente para que esto no ocurra. Sí, yo te diré, para las personas que nos escuchan, yo no sé si les... Y que nos ven. Y que nos ven, sí, que nos ven. Yo no sé si les puede parecer un tema menor el tema del trabajo de las personas con discapacidad. De entrada te diría, cualquiera de Hombre, nosotros... nuestros oyentes, nuestro Claro. público seguro que no lo consideran un tema menor. Claro, pero que por eso estamos cualquiera aquí. de nosotros, del equipo técnico que tú tienes aquí en este estudio, cualquiera que pasa por la calle, Alcalá, si no tiene trabajo, la mayoría se agobia, se preocupa. ¿Cómo llego a final de mes? Mis obligaciones. Sí, señor. Me he quedado sin trabajo. ¿Cómo puede ser que todo el mundo... Yo no tengo trabajo. Entonces, una persona con discapacidad, el trabajo es la herramienta más importante que tiene para su inclusión social. Porque primero le da una independencia económica. Le aumenta la autoestima, importantísimo. Se siente uno más en la familia y Sí, uno más en la señor. Sí, sociedad. señor. Le crea un relacional social, es decir, le obliga a salir por la mañana de casa junto con sus padres, su hermano, su madre, su hijo, y sale a trabajar. Allí en el trabajo se encuentra con compañeros, se encuentra con jefes, se encuentra con clientes, y después le permite un proyecto de vida, le permite un proyecto de vida. Puedo añadir una palabra más. Sí. Le da dignidad. Y le da dignidad. El sí. trabajo es dignidad. Mira, Te esto- hace esto me lo apunto. dignidad. Sí. Para mí, fíjate, yo tengo una anécdota que te voy a contar. Yo con Padre Ángel, que es buen amigo, Sí. además de ayudarlo cuando puedo en todas las cosas que hace. Mira, entrevisté a unas cuantas personas que trabajaban, que estaban en la iglesia de San Antón, mendigos, gente que, bueno, que trabajaba en cosa con Padre Ángel y demás. Mira, entrevisté por lo menos 50 personas en su iglesia, gente evidentemente, en general, al margen de la sociedad, ¿no? Y lo único que te pedían era, personalmente, un abrazo, más que dinero, y segundo, un trabajo. Porque a ellos lo que más le avergonzaba en muchos casos no era era pedir, porque no tenían trabajo y no sabían en qué podían trabajar. Sí. El trabajo es dignidad Sí. para todos, Sí. para todos. Sí, sí. Hoy en día uno de los problemas es que cada vez los trabajos cada vez son más tecnológicos, Sí. más sofisticados. El cliente cada vez es más exigente. Tú a un cliente no le digas, oye, yo te voy a dar un mal servicio porque las personas que trabajan conmigo son personas con discapacidad. ¿No? El cliente es exigente. Y además todo lo quiere bueno, bonito y barato. Pero tú te crees que persona con discapacidad a veces no puede dar No, en no, algunos no, no. servicios más servicio o mejor servicio que otra. Igual o más. Igual o más. Igual o más. Pero quiero decirte, hoy en día, vamos a ver, para trabajar hasta en un centro especial de empleo tienes que tener capacidades laborales. Por supuesto. A veces, si la persona, el grado de deterioro o la problemática que lleva encima es muy, muy, muy grande, a veces las capacidades laborales son cero o casi cero. Entonces es muy complicado. Es muy complicado. Por ejemplo, en la discapacidad intelectual o la enfermedad mental, no se trabaja en centros especiales de empleo porque a lo mejor no hay estas capacidades laborales y hay los centros ocupacionales, que siempre yo he dicho que se compara un poco para que las personas nos entiendan, ¿eh? Las personas que nos están viendo y oyendo nos entiendan, como un poco una guardería. Llevas al familiar por la mañana al centro ocupacional, está allí todo el día, aprende unos hábitos, le forman, le preparan por si tiene... Hay gente que del centro ocupacional pasa al centro especial de empleo, pero has de tener alguna capacidad laboral. Albert, para cerrar, ahora, al público, quiero que te dirijas al público con una petición. ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? ¿Un sueño que tienes? Uy, madre de Dios. Como empresario, como ciudadano, un pequeño sueño para cerrar el programa y la entrevista. Bueno, yo diría, nosotros en España tenemos ya una clase política, además yo interactúo mucho con la clase política y con el gobierno. Tenemos una clase política concienciada, tenemos unas leyes yo que creo que están bastante adecuadas, se pueden mejorar lo que hablábamos pasar del 2 al 6%, pero que después yo siempre he dicho que todos los campos sociales
sin presupuesto no funcionan. O sea, puedes desear lo que quieras, Pero sin dinero no vamos a ningún lado. Es decir, que los políticos se rascan un poquito el bolsillo, Sí, ¿no? entonces, En los presupuestos. entonces, realmente la inserción laboral de las personas con discapacidad requieren de presupuestos Por supuesto. que últimamente pues tampoco están acompañando demasiado. Encuentras, yo hoy tenía una reunión con compañeros de centros especiales de empleo y en las diferentes, porque claro, estamos en una España de 17 autonomías, en donde según en qué autonomía estés pasan unas cosas o pasan otras y pueden ser totalmente diferentes. Y hay autonomías en donde la gente pues explicaba calamidades y otras en donde... Bueno, pero tu petición se la vamos a hacer a todos. A todos, que se apoye la Y ya inserción está. laboral de personas con... Además, una persona cuando trabaja genera riqueza, Y genera ya está. impuestos y nosotros siempre decimos desde el sector que por cada euro que se emplea en insertar laboralmente a una persona con discapacidad, aquella persona devuelve al erario público y a la sociedad entre 2 y 3 euros. Pues muchas gracias, Es un buen Albert. negocio. Me parece una petición fantástica. Muchas gracias por estar con nosotros en el círculo. Gracias a ti por Gracias. esta fenomenal entrevista, Pepio. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, después de estas dos entrevistas que a mí, sinceramente, me han gustado mucho, porque Raúl es un mega crack, como sus machos alfa. Y Albert, ¿qué queréis que os diga? A mí el grupo Sifu, saber que hay personas que se están dedicando, que dedican toda la vida a este tipo de empresas, recordaros, 9.000 empleados, de los cuales 5.000 con discapacidad. Impresionante. Ahora, como siempre, tenemos un momento para abrir las ventanas, nos vamos a Londres, nos conectamos con Julio Bruno y a ver qué nos cuenta en el círculo en el mundo. Hola, Eusebio, y muchas gracias. Hoy os traigo noticias del Reino Unido principalmente y de la familia real, algo que nos trae a todos bastante ocupados últimamente. Parece que cualquier noticia de la Casa Real o de cualquier Casa Real nos tiene a todos en vilo. En este caso es sobre la princesa de Gales, Kate Middleton, que como todos sabemos ha sido operada de algo en el abdomen y ha estado unos meses fuera de combate, hasta el punto de que la semana pasada publicó finalmente una fotografía en la que por lo visto aparecía sin su anillo de casada y creó todavía muchísima más especulación y ya tuvo que negar que bueno, que a ella le gustaba hacer, pues eso, como hacemos todos, el Photoshop, y bueno, aún así la gente no se lo cree. Bueno, lo que ha ocurrido es que este fin de semana Kate Middleton ha sido vista finalmente en público en un vídeo, ella comprando en el mercado con su marido, el príncipe de Gales, William. Y a pesar de que las hemos visto, sigue la especulación. Incluso en España, la periodista Calleja dijo que Kate estaba en coma o había estado en coma, algo que tuvo que salir el palacio, aquí de Buckingham, a negar. Lógicamente, todo lo que atañe a la familia real preocupa a todo el mundo y si no sabemos, nos lo inventamos. Hablando de inventarse, 3 personas fueron detenidas ayer y suspendidas de su cargo en la clínica donde Kate fue operada, que también fue operado el rey Carlos, porque se supone que querían robar los datos clínicos de la princesa, me imagino con motivos para venderlos. Del rey no se dice que no se intentaron robar, pero sí de Kate Middleton. Bueno, esas personas han sido suspendidas y demuestra una vez más toda la preocupación que tenemos en el mundo sobre esta familia real y cómo todo se saca un poco de madre. Hablando de sacar de madre, la prensa rusa oficial y algunos medios en la internet en Rusia publicaron la muerte del rey Carlos III de Inglaterra, que lógicamente tuvo que la embajada del Reino Unido en Rusia y en Ucrania tuvieron que desmentir, lo podéis ver en la internet en muchos sitios, esta publicación. ¿Por qué esta desinformación rusa? Pues no sé, una distracción, alguien que está aburrido que quiere hacer esto, para que no se hable a lo mejor de la guerra terrible que están llevando en Ucrania, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. No lo sé. La cuestión es que aquí, por hablar, todo el mundo habla. Y hablando de otras cosas, otra persona también en los medios continuamente es el expresidente Donald Trump, que perdió su juicio en Nueva York y tiene que pagar 464 millones de dólares de fianza por el juicio.
o paga él el dinero directamente, o tiene que tener un agente a un banco que ponga el dinero, la fianza, por él. Sus abogados han dicho que han tratado de encontrar dinero en 30 bancos diferentes y nadie les ha dado el dinero. Así que el billonario con B, Donald Trump, no lo es tanto. A él, que le gusta tanto decir lo rico que es el más rico de todos, no tiene dinero para pagar esta multa y esta fianza, añadido a los 83 millones por otro juicio que también perdió, que tiene que pagar. Tiene hasta la semana que viene para pagar este dinero, y si no, el juez puede, y seguro, venderá parte de sus activos, de sus campos de golf, de sus residencias, etcétera, para pagar este dinero. Algo que él está por todos los medios intentando que no sea así, pidiendo dinero a sus futuros votantes, pidiendo dinero a quizá gente de todo tipo, en que además la gente tenemos el miedo de que este dinero se pueda pedir a algún país extranjero, con lo cual pondría en una situación muy difícil al posible o potencial futuro presidente de nuevo de Estados Unidos, que tenga deuda con algún país que ponga el dinero ahora. Entonces hay muchísima especulación sobre ello. Hemos visto que Donald Trump no es tan millonario como él le gusta decir, y que efectivamente sus problemas de dinero no terminan aquí. Hay varios juicios más que están pendientes, y estamos en una situación en que Nueva York ya, según el juez, no puede tener ningún negocio, pero en noviembre podría ser presidente de nuevo de Estados Unidos. Y en este mundo al revés, no nos extraña que estas cosas pasen, y quizá la semana que viene os tenga que decir que efectivamente han vendido propiedades de Donald Trump. Lo veremos. Muchas gracias. Bueno, y ahora nos toca una de mis secciones favoritas. Bueno, todas son mis secciones favoritas. Miguel Ángel San Juan ahora nos trae algunos temas preciosos sobre la diversidad. Primero, como os he dicho ya en la entradilla del programa, es el Día Internacional del Síndrome de Down. Y luego tenemos que hablar un poquito de la nueva ley relacionada con el empleo en tema de diversidad LGTBQ+. Vamos a ver un poco qué nos dice esta ley, a qué obliga las empresas. Vamos con la sección Círculos de Mil Colores, como cada semana, la sección dentro del Círculo Independiente en la que hablamos de diversidad. Y esta semana, puesto que hoy, jueves 21 de marzo, es el Día Mundial del Síndrome de Down, vamos a hablar un poquito de esto, vamos a hablar de discapacidad. Debido a que este síndrome es uno de los más visibles a nivel físico, es quizás uno de los que más reconocemos todos a nivel social. Eso está muy bien por un lado, pero por otro nos hace caer a veces en el error de meter en el mismo saco a todas las personas que tienen alguna diversidad intelectual o del desarrollo, relacionadas con el desarrollo cognitiva, pensando que todos son personas con síndrome de Down o necesitan los mismos apoyos, y esto no es así. De hecho, el síndrome de Down es cada vez menos frecuente. En los últimos 40 años en España se ha reducido casi en un 90% el número de personas con síndrome de Down. Y se prevé, según los estudios, que en el año 2050 prácticamente ya no nacerán niños con este síndrome. ¿Pero qué es el síndrome de Down? Vamos a conocerlo un poquito más. Es un trastorno genético que se caracteriza en el 100% de los casos por un grado de discapacidad intelectual, aunque es muy variable, no todo el mundo tiene el mismo grado, y por unos rasgos físicos que hacen que sea, como decía al principio, fácilmente reconocible. ¿Cuáles son algunos de ellos? Pues un retraso en el crecimiento, un cuello más corto de lo habitual, un menor tono muscular, una forma característica de los párpados, de los ojos, y una lengua normalmente más grande de lo habitual, entre otros, pero estos son los más comunes. ¿Quién descubrió esto? Pues en 1866 lo descubrió John Langdon Down, de ahí el nombre de este síndrome. Desde aquí queremos apostar, como siempre, por la inclusión de las personas con discapacidad y en concreto hoy por las personas con síndrome de Down, y os pedimos a todos vosotros que cuando os encontréis con estas personas, que por suerte cada vez es más habitual hacerlo en el entorno laboral, pues hagáis uso de la empatía, que es muy necesaria, y les acojáis en las empresas, a nivel social y en todos los entornos. Y en segundo lugar vamos a hablar de un tema que nos debería interesar a todos como sociedad, pero es especialmente importante para las empresas. Y es que desde este mes de marzo, desde el día 2 de marzo, ha empezado a ser obligatorio para todas las empresas españolas de más de 50 trabajadores contar con planes LGTBI para la no discriminación de esta comunidad dentro de las empresas. Las personas LGTBIQ+, siguen sufriendo una discriminación social y laboral, por desgracia, en nuestro país en pleno siglo XXI,
simplemente, como hemos dicho aquí otras veces, por amar, por expresarse o sentirse de un modo diferente al que se considera mayoritario, que es el heteronormativo. Hasta ahora, el ámbito laboral en nuestro país había quedado un poco al margen de los avances en este sentido, avances legales como por ejemplo la ley del matrimonio igualitario afectaban al ámbito privado de las personas, pero el ámbito laboral había quedado un poco al margen de esto y esta comunidad es especialmente vulnerable porque sigue siendo discriminada en el trabajo por muchas empresas. Esta norma que acaba de entrar en vigor se conoce popularmente como ley trans porque pone el foco, es cierto, especialmente en las personas trans que necesitan más apoyos, pero en realidad abarca a todas las personas LGTBIQ+. Es la ley 4/2023 del 28 de febrero y establece lo siguiente en su artículo 15. Os lo leo textualmente. Las empresas deberán contar con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI. No solo eso, sino que establece que deben hacerlo durante el siguiente año a la entrada en vigor, por tanto ya han pasado más de 20 días, tienen el resto del año las empresas para ponerse las pilas con esto. Y es obligatorio, como os he dicho, para todas las empresas de más de 50 trabajadores este plan que incluya un protocolo antiacoso, pero ese protocolo también es obligatorio, y esto es importante, para todas las empresas pequeñas, aunque tengan menos de 50 trabajadores. Así que son cientos de miles de empresas en España las que tienen que cumplir con esta ley. ¿Por qué es necesario, pese a que muchos piensan que no, una ley que ampare estos derechos? Parece increíble que tenga que legislarse el respeto a estas personas, a las personas LGTBI, como si fuesen una comunidad de personas extrañas con costumbres reprobables y no tuviesen el derecho a ser respetadas como cualquier otra persona, ¿no? Pero es que existe esa discriminación, como os decía, no se trata de sacar a nadie del armario, no se va a preguntar en las empresas a las personas por su orientación sexual, no se trata de darles privilegios para que tengan un trabajo mejor o por delante de otras personas que no sean LGTBI, nada más lejos de la realidad. El problema es que en nuestro ideario colectivo todavía existen muchos prejuicios y se hacen muchas burlas, muchas bromas, muchas mofas que son violencia, como lo es también la violencia física, que también la sufren. Y también hay una presunción de heterosexualidad que hace que muchas personas LGTBI se escondan, ¿no? Y oculten su orientación sexual porque se presupone que tienes que ser hetero, que es lo que es la mayoría de la sociedad. Entonces esto, fijaos el alcance que tiene, hace que puedan disfrutar de menos derechos estas personas. Por poner algún ejemplo, hay personas que se casan durante sus vacaciones para no tener que pedir permiso por matrimonio y no tener que justificar con quién se han casado. Hay personas que no pueden visitar a su pareja en el hospital si está ingresada para no tener que decir que su pareja es una persona de su mismo sexo. Es decir, esto tiene mucha más trascendencia de lo que parece porque estamos renunciando a derechos que nos corresponderían como al resto de los trabajadores. Por eso, inconscientemente buscamos en muchos casos, y esto es muy habitual, por ejemplo, en el sector estético, muchos hombres gays buscan trabajos que están más asociados con lo femenino o que tradicionalmente han sido femeninos porque creen que ahí no van a ser discriminados, mientras que en otros trabajos creen que sí que lo van a ser. Lo que hace esta ley es precisamente obligar a las empresas a que no discriminen a nadie en ningún sector y en ninguna empresa, sea cual sea su tamaño, porque esa LGTBI-fobia que llamamos provoca problemas de salud, problemas de estrés, problemas musculares, digestivos, pero también problemas de relación con los demás. Y esto se multiplica en el caso de las personas trans. Pensemos que las personas trans ya han sido discriminadas en muchos casos incluso por su familia. Tradicionalmente son personas que tienen una menor formación y que acaban al final en el mercado negro, en el mundo de la prostitución, y es un drama las tasas de desempleo que existen en el caso de estas personas. Por todo ello hacen falta políticas activas de empleo que protejan los derechos de las personas LGTBI, igual que las hay para otras comunidades vulnerables como las mujeres de más de 45 años, las personas con discapacidad y otras comunidades. Se trata de acabar con cifras como estas que os voy a dar de un informe de UGT que son tremendas. El 51%, más de la mitad de las personas LGTBIQ+, que viven fuera del armario en su ámbito personal, vuelven a entrar al armario durante su tiempo en el trabajo, cuando están en la oficina, cuando están trabajando, por miedo a ser rechazados. Y un 44% de ellos ocultan su condición al buscar empleo. La mitad de estas personas, de las personas LGTBI, confiesan que han sufrido agresiones verbales y 7 de cada 10, un 70%, que han sido agredidas no se atreven a denunciarlo a sus superiores. Por tanto, entran en vigor estos planes. Las claves son que se pacten en negociación colectiva y con la representación legal de los trabajadores, es decir, las empresas no los pueden poner en marcha por su cuenta, los deben pactar.
No son medidas que se puedan incluir en los planes de igualdad que hay hasta ahora, que también son obligatorios. Hay que hacer un plan aparte, no dentro de los planes de igualdad entre hombres y mujeres. Y además se debe incluir el protocolo antiacoso que decía antes. El objetivo, pues convertir los espacios de trabajo en lugares más seguros, en lugares en los que todo el mundo se sienta incluido y en los que no se discrimine a nadie simplemente por la persona con la que comparte su vida, con la que ha decidido compartir su vida. Por tanto, todas las empresas atentas a esto, a ponerse las pilas y a trabajar por una sociedad y un mercado laboral más inclusivo para todos. Bueno, a ver, esta semana, ¿qué hay en el Círculo de Bellas Artes, en nuestra casa? Pues venga, Miguel Ángel San Juan, cuéntanos un poquito qué nos espera esta semana en el Círculo de Bellas Artes. Muchas gracias, Euprepio. Pues efectivamente, como cada semana, vamos con la agenda de aquí, de la casa que nos acoge, del Círculo de Bellas Artes. Ya sabéis que la semana que viene es Semana Santa, así que la agenda del Círculo se rebaja un poquito, que siempre es frenética, pero todos necesitamos un descanso de vez en cuando. Por lo tanto, la semana que viene será más tranquila, pero precisamente por eso quiero aprovechar hoy esta sección para hablaros de literatura, porque si hay un planazo, un plan ideal para las vacaciones, no sé si estáis de acuerdo conmigo, es precisamente la lectura. Desde verano del año pasado, desde verano de 2023, el Círculo de Bellas Artes, su editorial, llegó a un acuerdo con Lengua de Trapo y han emprendido un ambicioso proyecto, estas dos editoriales, un proyecto de coedición, con la intención de convertir cada una de las publicaciones que realizarán y que ya están realizando de manera conjunta en una herramienta de debate y de transformación que siempre tenga, porque esa es la ambición, el mayor impacto social, la mayor trascendencia social posible. Lengua de Trapo es una editorial que nació en 1995 con la vocación de descubrir precisamente a nuevos autores, tanto españoles como latinoamericanos. En los últimos años se ha especializado en literatura crítica, en textos tanto de ficción como de no ficción, que nos ayudan a interpretar nuestro pasado, a entender mejor nuestro presente y también a imaginar el futuro que vendrá, que es tan incierto. Bueno, pues esta colaboración entre las dos editoriales, la del Círculo de Bellas Artes y Lengua de Trapo, comenzó con el libro Tiempos nihilistas de Wendy Brown, al que siguió un seminario sobre este libro y una conferencia que cerrará este ciclo el próximo mes de septiembre con la autora. Un ejemplo de que no se trata solo de publicar libros sin más, sino libros que van mucho más allá. A este título le han seguido otros, como Cuando no se podía, de Ana Useros, una reconstrucción del asesinato del concejal Manuel Indiano a manos de ETA, o La herencia recibida de Xandru Fernández, que es una novela sobre una madre de 2 hijos a punto de ser desahuciada, que sucede durante las elecciones municipales del año 2014. Fantásticas lecturas para Semana Santa. Estad muy atentos además porque próximamente habrá nuevo libro de estas dos editoriales que se llamará Cecilia II, de Eduardo Bravo, un ensayo sobre el disco maldito del artista Cecilia, que estuvo a punto de costarle la carrera. Así que disfrutad de la Semana Santa, felices vacaciones y felices lecturas. Amigas y amigos del Círculo, habéis visto que en este programa crispación cero, lodazal político cero, nos ocupamos de los problemas reales. Y hoy hemos tocado muchos temas que a mí me encantan, desde la discapacidad, la diversidad y, por supuesto, el mundo de la cultura. Yo espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado mucho, como yo, haciendo el Círculo Independiente. Nos vemos jueves que viene.